Bienvenidos a Derecho Virtual Perú. Hoy vamos a sumergirnos en una decisión bastante reciente e importante de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia aquí en Perú. Hablamos de la apelación número 84-2025 con fecha del 1 de septiembre de 2025. Y bueno, la fuente que estamos usando es el mismo auto de apelación, el documento oficial. El meollo del asunto es un caso que dio que hablar, donde se estaba pidiendo anular una citación clave para una audiencia de prisión preventiva. ¿Qué buscamos hoy? Bueno, entender por qué la Corte Suprema dijo no a esa apelación, por qué permitió que siguiera adelante el proceso de prisión preventiva contra un investigado. Y hablamos de presuntos delitos serios de corrupción, cohecho activo específico, tráfico de influencias agravado, todo en perjuicio del Estado. Vamos a ver de qué se trata. Exacto. Justo eso. Vamos a desgranar un poco los argumentos que usó la defensa del investigado y, más importante aún, cuál fue la lógica de la Corte Suprema para confirmar la decisión que ya venía de primera instancia. Es un punto clave, ¿sabes?, para entender cómo avanzan estos procesos tan complejos de corrupción. El caso, como decíamos, es delicado. Involucra a un exalto funcionario del sistema judicial. Se le investiga por presuntamente usar su cargo para influir en decisiones judiciales, ¿no?, a cambio de beneficios. Todo esto, al parecer, como parte de una supuesta red criminal. Y frente a eso, la Fiscalía pidió nada más y nada menos que 18 meses de prisión preventiva. Y aquí es donde empieza el debate fuerte, ¿no? La defensa pide anular la resolución que programó la audiencia para discutir esa prisión preventiva. Tenían varios puntos, ¿verdad? Así es. La defensa planteó varias objeciones, varios argumentos. Los principales fueron, primero, una vulneración general, digamos, al debido proceso, al principio de legalidad y, claro, al derecho de defensa, lo típico en estos casos. Segundo, y este es un punto técnico pero importante, alegaron que se estaba tramitando una prisión preventiva sin que hubiera una formalización de investigación preparatoria específica contra él, contra el investigado, en uno de los expedientes que se habían acumulado. O sea, como que le faltaba ese paso formal inicial en una parte del caso acumulado, algo así. Tercero, ligado a eso, dijeron que la acumulación de una investigación preliminar, donde sí estaba incluido, con otra que ya estaba formalizada, donde no estaba inicialmente, era indebida. Que constituía una formalización encubierta. Sentían que lo metían en la investigación formal por la puerta de atrás, digamos. Entiendo. Una especie de atajo procesal que consideraban inválido. Justamente. Cuarto punto. Señalaron que había una tutela de derechos pendiente de resolverse en apelación. Este es otro recurso, ¿no?, donde se discuten posibles violaciones de derechos durante la investigación. Y la defensa decía, oigan, esperen a que se resuelva esa apelación de la tutela antes de seguir con la prisión preventiva. Pedían suspender todo. Ajá. Y finalmente, cuestionaron que la resolución de primera instancia, la que les negó la nulidad, no estaba bien motivada, que le faltaba sustento. Vaya, un paquete completo de argumentos procesales. Sonaba complicado para la Fiscalía, ¿no? Parecía, pero la Corte Suprema tuvo una visión bastante clara y, desestimó la apelación. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cuáles fueron sus razones clave? Fundamentalmente, la Corte dijo varias cosas. Primero, que esa resolución que solo cita la audiencia no es un auto que decide el fondo. Es un decreto de mero trámite. Un trámite, como una notificación interna, digamos. Algo así, como una orden para que el proceso avance, para cumplir con la obligación legal de hacer la audiencia si la Fiscalía la pide. No dice si la prisión es justa o no, solo dice hay que hacer la audiencia. Entendido. Segundo, y esto es crucial, la Corte señaló que todos esos argumentos de la defensa, la acumulación, la falta de formalización inicial, la tutela pendiente, en realidad no atacaban la validez formal de la citación, sino que cuestionaban la viabilidad del proceso en sí o del pedido de prisión preventiva. Ah, o sea que eran argumentos de fondo, no de forma sobre la citación. Exacto. Y la Corte dijo, esos temas importantes se discuten en otros lados, en la propia audiencia de prisión preventiva o en el trámite de la tutela que ya está en curso. No aquí para anular la citación. Claro, cada cosa en su momento. Justo. Además, la Corte recordó algo importante, que ya existía una disposición fiscal anterior, del 20 de noviembre de 2024, que había ampliado la formalización para incluir a este investigado. O sea,
ese punto ya estaba de alguna manera abordado. Interesante. ¿Y lo de la tutela pendiente? Sobre eso la Corte fue técnica. Citó el Código Procesal Penal, el artículo 418, y aclaró que la apelación de una tutela de derechos no tiene efecto suspensivo automático sobre este trámite. O sea que, aunque la tutela estuviera apelada, ¿eso no paraba la citación a la audiencia de prisión preventiva? Correcto, no había obligación legal de esperar. Y bueno, finalmente, la Corte interpretó un poco la intención detrás de todos estos argumentos. ¿Cómo? Pues básicamente los vio como intentos de obstruir o dilatar que se llevara a cabo la audiencia de prisión preventiva. Fuerte esa interpretación. Entonces, al final, ¿qué significa esto en la práctica? ¿La audiencia se hace? Sí, la implicación directa es esa. El proceso para evaluar la prisión preventiva sigue. La resolución que programó la audiencia queda firme y esa audiencia tiene que realizarse. La Corte priorizó que el procedimiento siguiera su curso normal. Separó muy claramente lo formal de la citación de lo sustantivo de la investigación. Entendido. Entonces, resumiendo un poco, la Corte Suprema dijo que los argumentos de la defensa, aunque quizá válidos para discutir el fondo del caso o la acumulación, no servían para tumbarse el acto de citar a la audiencia, que citar era un paso necesario y obligatorio una vez que la Fiscalía lo pedía. Tal cual. Ese es el mensaje central. La distinción entre la validez de un acto de trámite, como la citación, y los cuestionamientos de fondo sobre la investigación o la medida que se pide. Es una forma de decir, no mezclemos las cosas, ¿no? Para que el sistema no se trabe con discusiones que tienen su propio espacio y momento. Y esto nos deja con una reflexión interesante, ¿no? Pensando en estos casos de presunta corrupción de alto nivel, que suelen ser procesalmente muy complejos. ¿Cómo hace el sistema judicial para balancear? Por un lado, garantizar sí o sí el debido proceso, todas las garantías para el investigado, y por otro, evitar que esos mismos mecanismos se usen para dilatar, para obstruir la justicia. Es un equilibrio muy delicado. Exacto. ¿Dónde está esa línea? Cuando un argumento procesal, que puede ser técnicamente válido, cruza la frontera y se convierte, a ojos de un juez, en una táctica dilatoria. Es algo para seguir pensando.